Bienvenidos a El Alep. Hoy no vamos a hablar de una película en especial, no vamos a hacer un top, tampoco vamos a hacer una crítica o una reseña. Permítanme hoy hacer un paréntesis. Sí vamos a hablar del máximo ídolo mexicano, pero quiero hablar de algo que a mí me hizo muchísimo ruido cuando me enteré y sobre todo más cuando estuve investigando. Pedro Infante perdió su fortuna a manos de uno de sus mejores amigos. Sus hijos prácticamente se quedaron en la ruina porque no les tocó nada de esta fortuna, y mucho de esta fortuna que no pudo hacerse el señor Matuk está en litigio, pero prácticamente está intestado y está en manos de nadie. Es por eso que hoy quiero poner en la mesa este tema, ya que se hizo demasiado interesante y nos habla de muchas cuestiones de la vida, así como también de la amistad, del amor y la lealtad, y hasta dónde es capaz el ser humano por tener más cada día, inclusive a la mala. Y es por eso que hoy en el Alep queremos hablar de el defraudador del siglo, Antonio Matuk. Bienvenidos y comenzamos. Quiero empezar por algunos puntos importantes y tal vez esta parte buena del señor Antonio Matuk. Antonio Matuk era un vendedor de automóviles que un día se encuentra con Pedro Infante, ya que Pedro Infante quería comprarse un Cadillac. Y el único lugar donde se encontraba era donde trabajaba el señor Antonio Matuk. Después de esto empieza a haber una gran amistad. Pedro Infante regresa con su mujer y le dice que encontró a un señor que era rete buena gente y que quería que lo ayudara. Esto hizo que fuera avanzando esta amistad y que Pedro Infante dejara a todos para que Antonio Matuk lo representara. Recordemos que antes era Ismael Rodríguez el que lo apoyaba en esto, inclusive varios amigos del medio, pero no tenía un representante como tal. Antonio Matuk claramente dejó todo porque sabía que Pedro Infante era una mina de oro. Antes que nada, sí quiero también poner esto sobre la mesa, ya que Antonio Matuk se dice, mucha gente de la que estaba en el medio decía que era prácticamente el que cuidaba a Pedro Infante, el que lo resguardaba. Decían que eran prácticamente como hermanos, inclusive que Antonio Matuk era como su hermano mayor, ya que también era su consejero. En manos de Antonio Matuk, la carrera de Pedro Infante creció muchísimo. Algunos contratos los llegó a mejorar hasta 10 veces más. Los consejos también de Antonio Matuk para con Pedro Infante eran excelentes, decían todos, porque también siendo muy honestos, Matuk sabía perfectamente su trabajo. Simplemente los negocios eran lo suyo. Simplemente de ser un vendedor de automóviles llegó a ser una productora de cine. Y no solo eso, llegó a tener al mejor, al mejor actor y cantante del momento. Si no el mejor, sí el más carismático y el que más iba a ganar. Por otro lado, Antonio Matuk también dejó huella en el cine mexicano. También creo que esto siempre lo dejamos pasar, pero Antonio Matuk, de hecho, trae a García Márquez, también trabaja con Luis Alcoriza. Antonio Matuk produce grandes películas del cine mexicano como Tlayucán o Tarahumara. Esto es tal vez secundario, pero sí nos habla del amor que le llegó a tener Matuk al cine. Por otro lado,
Matuk hace una casa productora, la cual se llamaba claramente Matuk, pero esta era sociedad con Pedro Infante. Y esto también es otra parte de la que quería tocar, ya que prácticamente todo lo que compraba Pedro Infante era había, envía o gracias a que intervenía, o bueno, por medio del señor Antonio Matuk. Y esta tal vez fue la desgracia de Pedrito. Antonio Matuk prácticamente firmaba todos los contratos y también firmaba todo lo que compraba Pedro Infante. Si no era al nombre de Matuk, era a nombre de la empresa que también era Matuk. Entonces, esto hizo que él tuviera el poder de elegir sobre la fortuna de Pedro Infante. Antonio Matuk no solo era su amigo y su consejero, también era su apoderado legal. Antonio Matuk, siendo un poco reiterativo, tuvo mucho que ver en el cine, hizo grandes cosas. De hecho, también Tizoc fue de la mano de Antonio Matuk e Ismael Rodríguez. De hecho, Antonio Matuk va a recoger el Oso de Plata que gana Pedro Infante por el mejor actor del mundo según estos premios alemanes. Posteriormente, Matuk empieza a hacer crecer la carrera de Pedro Infante muchísimo. De hecho, antes de Tizoc, se dice que Antonio Matuk ya le tenía la sorpresa de un contrato con la 20th Century Fox, y esto para hacer que su carrera creciera internacionalmente. Lamentablemente ya no pudimos ver a Pedrito triunfando en otros lares. Bueno, después de esto, de estos puntos a favor que tal vez tenía Antonio Matuk, que dicen que era prácticamente como el hermano mayor de Pedro Infante, que era muy leal a él, que siempre andaban juntos, que siempre estuvo cuidando sus intereses, y también de que fue un fuerte patrocinador del cine mexicano y también lo apoyó, y no solo lo apoyó, se enamoró del cine mexicano, así como de diferentes artistas, apoyándolos. Claro, también está en diferentes ámbitos como dirección, guiones, música, bueno, etcétera. Antonio Matuk apoyó muchísimo al cine mexicano y a Pedro Infante. Lamentablemente, aquí viene esta contraparte. Lo último que compró Pedro Infante es un Mercedes-Benz, este que llamamos alas de gaviota, claro, un carro muy costoso. Claramente, nuevamente, Antonio Matuk lo saca a nombre de Matuk. Después de esto, Pedrito fallece lamentablemente en un accidente que ya todos conocemos y sabemos. Después de esto, Antonio Matuk empieza a hacer ciertos movimientos para quedarse prácticamente con toda la fortuna de Pedrito. Hay mucha gente que aún, bueno, hay alguna gente que aún defiende a Matuk, que dicen que esto era ya una sociedad y que prácticamente Matuk tenía los derechos. Pero también por otro lado no podemos decir que así fue, porque Matuk prácticamente se volcó contra todo lo que era de Pedro Infante. Matuk se queda con este Mercedes-Benz alas de gaviota, que era claro un sueño de Pedro Infante, y él se lo queda para su beneficio. Empieza a poner a su nombre, a cambiar todos los papeles porque tenía este poder, porque era su apoderado legal, y empieza a cambiar todos estos papeles para que prácticamente, si no todas sus casas, las más importantes y las más caras, quedaran a nombre de Matuk. También Pedro Infante tenía una colección de carros muy costosa.
todos estos carros pasan a ser parte del señor Matuk. De alguna manera, sí, Antonio Matuk se vio muy traidor, muy cruel y también muy abusivo con la fortuna de Pedrito, ya que todo se quedó de su lado, todo quedó a nombre de Matuk. Algunas anécdotas cuentan que los hijos de Pedro Infante claramente no podían litigar, no podían luchar por la fortuna de su padre y de esto se aprovechó Matuk. Por otro lado, dicen que la mamá de Pedro Infante, doña Cuquita, fue a buscarlo y le pidió que por esta amistad le siguiera dando el apoyo que le daba constantemente y que Pedro Infante le dijo que nunca se lo quitara. Matuk le dio dinero, vamos, le dio una compensación, pero le dijo que nunca iba a volver a ver ni un centavo más de su bolsillo. Lamentable que esta amistad se haya truncado o haya terminado así. Claramente Pedrito confió demasiado en esta persona. Antonio Matuk se quedó con el apodo de el defraudador del siglo, ya que hizo todos estos trinquetes, todos estos movimientos, claro está, como un genio que era para los negocios también honestamente, se quedó con toda esta fortuna y lamentablemente su genialidad la usó para defraudar, para quedarse con todo lo que tenía Pedro Infante. Algunas casas que llegó a comprar Pedro Infante antes de Matuk y de Matuk Producciones se quedaron en el limbo, se quedaron litigándose, vamos. Hay algunas casas que aún sigue la familia peleando, inclusive Irma Dorante se quedó sin casa, que era la última pareja de Pedro Infante. Algunos también, porque no solo Matuk abusó, sí fue el que más, claro está, pero algunos empresarios también abusaron de esto al ver que las casas de Pedro Infante se quedaban sin dueño, ellos llegaron y se aprovecharon como rapiña para quedarse un poco de la fortuna de nuestro gran ídolo. Por otro lado, Pedro Infante también tenía alguien que lo arropó, que era prácticamente su padre. Este señor de igual manera le había vendido una casa a la cual era un regalo para Irma Dorantes, su última pareja. Pero cuando Pedro Infante muere, este señor abusando de este poder o de esto que no sabía, no sabía a ciencia cierta Irma Dorantes, le quita la casa diciendo que faltó muchos pagos porque Pedro Infante nada más le había dado un enganche. Algo que después todos supimos y Pedro Infante lo había pagado todo de contado. Una historia triste que a mí la verdad me hizo mucho ruido. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿A dónde, en qué momento la lealtad, la amistad se rompe? Antonio Matuk no solo defrauda a Pedro Infante, decepciona a el país entero, sinceramente, porque no dio nada para el país, no nos dejó nada de la riqueza de Pedro Infante. Y no estoy hablando solamente de lo económico, porque también Matuk Producciones tenía los derechos de muchísimas películas y muchísimos trabajos del señor Pedro Infante. Y lamentablemente no se podían disfrutar si no pasaba por manos del señor Matuk. Pues bien, lamentablemente la rapiña se hizo de las cosas del señor Pedro Infante después de fallecido. Por otro lado, también dicen, y es aquí un poco, no sé cómo lo quieran ver de si lo pagó, Antonio Matuk nunca pudo tener hijos. Antonio Matuk fue lo que siempre deseó, tener hijos, pero nunca pudo tenerlos.
Entonces él adopta a un hijo. Se dice, se rumora que este hijo lo trató muy, muy mal y sobre todo ya en su decadencia física lo golpeaba, lo maltrataba si éste no hacía lo que él le pedía y sobre todo si no le daba el dinero que él merecía o bueno, que él sentía que merecía. Y es por eso que dicen que el final de Matuk también fue muy triste porque su hijo le hizo padecer lo que tal vez él hizo padecer a México. El hijo de Antonio Matuk se queda prácticamente con su fortuna desde antes de que él muriera por sus malos tratos, por sus golpes, dicen a su padre. Bueno, la empresa Matuk Producciones aún trabaja y de hecho se dice que va a sacar algunas películas más y que va a resurgir. Y que tienen algunas películas con guiones del maestro García Márquez y de Luis Alcoriza, las cuales quieren crear, hacer, vamos. Y esto está en poder del hijo adoptivo de Antonio Matuk. Bueno, también un poco tal vez pagó esta terrible traición. Bueno, esto queda aquí en la mesa es un debate demasiado largo, pero sí creo que todos estamos conscientes, más que Antonio Matuk haya sido el defraudador del siglo, haya robado prácticamente toda la fortuna de Pedro Infante, más la decepción que nos deja como país, la decepción que dejó a todo México y esta frustración de que Antonio Matuk haya robado y no haya hecho algo más con todo lo que nos dejó Pedro Infante o con todo lo que nos debió haber dejado, porque Pedro Infante también, esto nos demuestra, era una persona demasiado noble, demasiado corazón y que confiaba demasiado en la gente. Lamentablemente esta confianza no le dejó nada a sus descendientes. Una pena y un horror lo que tal vez hizo el señor Antonio Matuk. Con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para saber que te gusta y para mejorar el contenido del canal. Y sobre todo con tu suscripción para seguir creciendo y manteniendo este pequeño espacio para los que adoramos el cine en todas sus formas. Esto fue la LEP. Muchísimas gracias.